No se ha quebrantado mi fe en las libertades democráticas, en la independencia de Guatemala y en todo lo bueno que impulsa a la humanidad hacia el futuro. Algún día serán vencidas las fuerzas oscurantistas que hoy oprimen al mundo atrasado y colonial. Seguiré siendo, a pesar de todo, un combatiente de la libertad y del progreso de mi patria. Hola a todos, bienvenidos a este episodio donde viajaremos en el tiempo para hablar de uno de los periodos más intensos y trascendentes en la historia de Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, presidente entre 1951 a 1954. Su gestión busca transformar el país con un proyecto de modernización y justicia social, pero también estuvo marcada por tensiones internacionales, conflictos internos y un desenlace que cambió para siempre el rumbo político de la nación. Soy Walter y junto a Liz, Lili, Karen y Daphne te acompañaremos para explorar este capítulo crucial de nuestra historia. Comencemos conociendo el contexto y cómo llegó Arbenz al poder. Para entender a Jacobo Arbenz hay que retroceder al año 1944, cuando cayó la dictadura de Jorge Ubico. Ese hecho dio inicio a la llamada Primavera Democrática, un periodo de apertura política y social encabezado por Juan José Arévalo y luego por Arbenz. Arbenz nació en 1913 en Quetzaltenango. Era un militar con unas ideas muy reformistas. Participó activamente en la revolución del octubre de 1944 y fue ministro de Defensa en el gobierno de Arévalo. Y en 1950 ganó las elecciones democráticas, con la promesa de continuar las reformas y modernizar Guatemala. Su meta era muy clara: fortalecer la economía nacional y mejorar la vida de la mayoría de los campesinos que vivían bajo una fuerte desigualdad social. Ahora bien, hablemos un poco de las principales reformas. Durante su gobierno, Arbenz impulsó transformaciones profundas. La más emblemática fue el Decreto 900 o Reforma Agraria, promulgada en 1952. Buscaba redistribución de tierras ociosas a campesinos sin tierra, compensando a los dueños con bonos del Estado según registros oficiales. Más de 100,000 familias beneficiaron de esta medida. También se desarrollaron proyectos de infraestructura, la carretera al Atlántico, el puerto de Santo Tomás de Castilla y la hidroeléctrica de Jurun-Marinala. Su objetivo era romper la dependencia económica de empresas extranjeras como la United Fruit Company, que controlaba gran parte de la economía nacional. Además, se promovieron leyes laborales que fortalecieron los sindicatos y garantizaban mejores condiciones para los trabajadores. Arbenz quería que Guatemala fuese dueña de su propio desarrollo. Pero las reformas encontraron una oposición feroz. Los grandes terratenientes, la élite conservadora y la Iglesia vieron amenazados sus intereses. A nivel internacional, Estados Unidos empezó a considerar a Arbenz como una amenaza comunista en pleno contexto de la Guerra Fría. La United Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense con enormes propiedades en Guatemala, presionó a Washington argumentando que el gobierno de Arbenz era comunista. Aunque no existían pruebas, la percepción fue suficiente para encender las alarmas en la Casa Blanca. Y en 1953, la CIA inició una operación Phoebe Sussex, un plan secreto para derrocar a Arbenz mediante propaganda, sabotaje y el apoyo a grupos opositores dentro del país. Luego de todo esto, se origina lo que es el golpe de Estado de 1954. El 18 de junio de 1954, el coronel Carlos Castillo Armas, con apoyo logístico y aéreo de Estados Unidos, invadió Guatemala desde Honduras. Aunque el ataque militar fue limitado, la campaña psicológica fue decisiva. La CIA utilizó transmisiones de radios falsas y bombardeos selectivos para hacer creer que se trataba de una gran fuerza invasora. El ejército guatemalteco quedó muy confundido y sin apoyo.
Asimismo, dejaron solo a Arbenz. El 27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz renunció y buscó asilo en la Embajadora de México. Ya terminó la primavera democrática y comenzó una etapa de dictaduras y represión. Después del golpe, muchas reformas fueron anuladas. Se persiguió a líderes sindicales, maestros y campesinos que habían participado en la reforma agraria. Comenzó una larga época de inestabilidad política. Ese fue el inicio de más de 3 décadas de conflicto armado interno. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, más de 200.000 personas murieron o desaparecieron entre 1960 y 1996. El propio gobierno de Estados Unidos reconoció años después su responsabilidad en el golpe. Hoy muchos recuerdan a Arbenz como un líder que soñó con un país más justo, aunque su proyecto fue truncado por intereses nacionales e internacionales. Con lo investigado podemos concluir que el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán fue un intento valiente por transformar la estructura económica y social de Guatemala. Su caída marcó el fin de una etapa de era de esperanza y el inicio de una etapa de represión y violencia. A más de 70 años, su figura sigue siendo símbolo de lucha, justicia y soberanía nacional. Recomendaciones para saber un poco más sobre la historia de nuestro país. Si quieren profundizar en el tema, les recomendamos el libro de los presidentes de Guatemala de Francisco Villagrán Kramer, donde se analiza con detalle el periodo de Arbenz dentro de las historias políticas del país. También Guatemala, las líneas de su mano, del escritor de Luis Cardosa y Aragón, una obra fundamental que combina historia, memoria y reflexión sobre la identidad y los procesos políticos guatemaltecos. Ambos textos, escritos por autores guatemaltecos, ayudan a comprender la historia del país, que ha estado marcada por los ideales, los conflictos y las esperanzas de cambio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio educativo de El Gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Somos Karen, Liz, Lili, Walter y Daphne. Y los esperamos que esta conversación les motive a seguir explorando de la historia de Guatemala. Bueno, hasta la próxima.